Cada día es una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer. Estás en Confianza con Amelia. Ébola, hace algunos años fue así como la euforia del ébola. Benito Escutia, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Bienvenido. Hola, Benito, buenos días. ¿Qué es este virus? Es un virus, Sí. es uno de los virus hemorrágicos, probablemente uno de los virus más agresivos y más mortales. Tiene variantes importantes, la que nos está afectando ahorita a nivel internacional, la Bundibugyo, perdón, pero esos nombres africanos son un poquito complejos. Esta cepa particularmente no es tan agresiva como la Zaire, que fue la que generó el primer brote conocido por esta enfermedad. ¿Hace cuántos años fue eso? El primer brote fue identificado en los años 70 y mató aproximadamente 300,000 gentes. Así de agresivo es este virus. Pero después de ahí los amarillistas decían que el contagio era de una forma que no era cierto. Como en todo Como esto, en todo. toda esta historia última que hemos estado Sí. hablando recientemente. Nada más que a diferencia esta alerta epidemiológica sí la debemos de considerar seria. No es un virus que fácilmente se pueda volver pandémico como fue el COVID, porque su transmisión no es aérea y los cercos epidemiológicos en zonas altamente marginadas son relativamente fáciles de llevar a cabo. Si no es aérea, ¿cómo se contagia? Este virus se transmite por contagio, como por relaciones sexuales, el contacto con las secreciones, el sangre, el vómito. ¿La saliva? Puede transmitirse también por saliva. Es un virus muy característico de lugares con mucho hacinamiento, donde la gente está encerrada, está muy en contacto el uno con el otro, que conviven mucho. Particularmente la zona afectada en este momento, bueno, casi siempre es África septentrional, ahorita está en el Congo y en República Democrática del Congo, y su vecino Uganda, ¿sí? El brote aparece en una zona particularmente que se encuentra en conflicto bélico, está en guerra civil, lo que implica zonas altamente marginales, con alto hacinamiento, y pues desafortunadamente es un virus que está empezando nuevamente a generar problemas. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, las condiciones en las que se están dando estos brotes, porque no es lo mismo que haya una persona contagiada en una zona donde hay como pues cuidados y saneamiento a unas zonas de guerra donde están todos juntos. Si alguien está enfermo y vomitando, van a estar ahí todos juntos. Que no hay hospitales, no hay agua, estas son las condiciones muy importantes a destacar. Y generalmente todos los brotes se han presentado en estas zonas del planeta que se encuentran en estas condiciones. El primer brote en Zaire, por ejemplo, que es el virus más agresivo que se conoce de ébola, tiene una capacidad de mortalidad que ronda sobre el 90%, es decir, de cada 10 enfermos, 9 van a fallecer. El último brote de Zaire del virus ébola, la cepa Zaire, fue por ahí del 2015-2017. Se controló porque sí aparecieron por ahí algunos tratamientos, algunas vacunas, y algo terrible que voy a decir es porque la mayoría de las personas afectadas fallecieron. Es un virus que su propagación es muy fácil dentro de la limitante que puede implicar cómo se contagia, pero es un virus que con el cerco epidemiológico la verdad es que mucho de lo que se espera es que no se salga a zonas altamente pobladas o con aeropuertos o servicios. Con uno que se vayan. Puede ocurrir, y eso es lo que pasó en el 2015-2017, que aparecieron por ahí algunos extranjeros, visitantes de todas estas zonas. Que otra vez se oyó el ébola en ese tiempo. Sí, en ese tiempo, y apareció uno en Alemania, uno en Canadá y otro en Estados Unidos.
países con alto desarrollo tecnológico, hospitalario y de servicios aislaron los casos y particularmente los tratamientos experimentales en esa ocasión funcionaron. El tema que ocupa ahorita y preocupa a la Organización Mundial de la Salud es que para este virus, esta cepa particularmente, no hay ni tratamiento experimental ni vacunas. Lo único que tendríamos son las medidas de soporte y el aislamiento de las zonas afectadas, que es un aislamiento estricto. De estas personas que de 10, 9 murieron, el que no murió, ¿se sabe o se estudió por qué? Sí, una de las cuestiones que tiene el virus del ébola es que aun cuando se autolimite la enfermedad o sobrevivas, el virus puede sobrevivir dentro del cuerpo en las secreciones como el semen, el líquido corporal, en lágrimas, en el sistema nervioso, y se ha visto transmisión sexual de este virus aún 2 o 3 o 4 meses después de haber padecido ébola y haber sobrevivido. O sea, se tarda mucho. Sí, es un virus muy complejo en su manejo y eso es lo que pone en alerta evidentemente ahorita. Debemos de asumir que la respuesta de México, porque uno de los equipos de fútbol mundial viene a México, viene de esta Justamente, zona. Maru González, muchas gracias por escribirnos. Qué mejor que los expertos resuelvan sus dudas, así que gracias por escribirnos. Maru González pregunta, doctor, ¿debemos preocuparnos de este virus ahora con el Mundial? ¿Qué medidas debemos tomar? Las medidas, debo de decirles que a diferencia de lo que se ha publicitado, es de llamar la atención. Virus que no tienen por qué, se generó un tipo de amarillismo en los medios. Particularmente se dio la noticia, pero no se le ha dado un seguimiento correcto noticioso. La realidad es que el gobierno mexicano, que debería de poner atención, somos la 12ª potencia económica, nos guste o no nos guste, tenemos mucha carga de visitantes. Deberíamos estar atentos a todas las alertas epidemiológicas, pero en esta ocasión sí se está haciendo algo. Ya se estableció la alerta epidemiológica en aeropuertos, de entrada y salida, todos los viajeros que vayan a esas zonas, es decir, desde aquí se lleva un seguimiento de quiénes son, a dónde van y qué zonas van a visitar. Y las personas que regresen ahorita de estas zonas van a tener que estar bajo vigilancia y estrechas pruebas y demás. Eso incluye al equipo que va a jugar en Guadalajara. Disculpen, soy malísimo con el tema del fútbol, pero creo que es Uganda el que va a jugar. Pero de cualquier manera, países africanos. Sí, particularmente los dos afectados, Congo y Uganda. Congo y Uganda. No recuerdo cuál de los dos equipos o los dos van a venir al Mundial. Uganda creo que es el que viene a jugar a Guadalajara, tiene un partido y ya se aplicó los protocolos que incluyen a Canadá, Estados Unidos y México en la vigilancia de estos. La idea es tener certeza que todos los viajeros internacionales y particularmente los que vienen de esas zonas tengan un seguimiento estrecho. Ya se está aplicando y eso debemos de decirlo, es una estrellita para la Secretaría de Salud y para el gobierno mexicano. Y yo creo que, bueno, tú me dirás más que eres el infectólogo, pero conociendo un poco cómo funciona esta enfermedad, que no es tan sencilla la transmisión y estas condiciones en las que se está dando una epidemia son así de particulares, creo que también hay que tener cuidado como en no te acerques a los africanos, ¿no? O sea, porque de repente también se da esta cosa como del miedo a cierto grupo cuando África es un continente, ¿no? Entonces es como si ya no te acerques a nadie que vive en América porque hay una epidemia en 2 países, ¿no? Entonces... Y es tan grande y extenso África como lo es América, eso es un hecho. Sí. Y lo que dices es muy cierto, no se trata de generar una alarma y una situación de racismo y de discriminación, no es eso. Los filtros de seguridad están ahorita instalados por parte de la OMS y organismos internacionales en los 2 países afectados. No es todo el país, también hay que mencionarlo, no son todos los países, es una zona muy particular que tiene unas condiciones, y subrayo, de hacinamiento y de guerra. No es lo mismo que el SIDA en su momento. O el COVID en su momento, que no era precisamente un problema de hacinamiento, sino de transmisión aérea.
este virus, por el momento tenemos certeza que no se transmite de forma aérea. Importantísimo justo acercarnos a los expertos para que ellos nos digan esto, porque, bueno, desde que vi el tema, hay un montón de películas de zombies, de vampiros, de puras cosas de ciencia ficción que ven en un microscopio, según, ébola, y entonces el ébola muta y hace zombies, ¿no? Sí. Entonces es como un virus que ha tenido mucha... Tiene mucho rating en las Ajá, películas. mucho rating, Sí. cuando dices, no puedes ni verlo en un microscopio en los que lo ven, y te así meten es. ideas como estas de zombies en un virus que no tiene nada que ver con Y zombies. es un virus muy complejo. Dentro de la estructura viral, que es la de las más sencillitas, es un virus verdaderamente complejo. Bueno, estamos hablando de ébola para los que acaban de prender la tele o prender el radio, y el asunto aquí es, ya vimos cómo se contagia y los primeros síntomas, ahí nos quedamos. El ébola, en términos generales, tiene 3 etapas dentro de la historia natural de la enfermedad. La primera etapa es la prodrómica o el inicio del contagio. Esto se acompaña de una fase catarral, dolor de cabeza, puede haber dolor de garganta, puede haber dolor muscular, dolor de huesos, pueden doler los ojos. Y la característica fundamental de esta etapa es que es de aparición súbita. Es decir, el paciente se encontraba bien unos minutos antes y comienza con estos síntomas. La evolución hacia la segunda etapa es la manifestación gastrointestinal. Debo de mencionar que la evolución puede ser en horas, no es de que estás con el catarrito y duras 3 muchos días, no. 4 días. O sea, el mismo día puede aparecer Pueden catarro y luego diarrea puede o empezar la síntomas. diarrea. Empieza la diarrea, que es la manifestación gastrointestinal. Es una diarrea muy abundante que se sigue acompañando de fiebre. Puede empezar a haber evacuaciones sanguinolentas, es decir, francamente ya hay ¿Apetito? sangre. ¿Se quita el apetito? Sí, porque incluso empieza a haber vómito con sangrado, ¿sí? Y la tercera etapa, que es la etapa en la que el paciente desarrolla choque hipovolémico, es decir, ya hay datos francos de sangrado, puede haber sangrado a nivel neuronal, a nivel del cerebro, sangrado del tubo digestivo, el paciente se encuentra en un estado crítico y está a horas de tener un fallecimiento. Pues obviamente suena como un virus bastante preocupante, pero creo que sí es importante justamente tener el acompañamiento, ¿no? de un médico en cuanto empieces a tener estos síntomas. Y hay que ser muy claro. El único caso de ébola que hay de este lado de América es un soldado americano que estaba desplegado en la zona de Uganda, se contagió y ahorita ya se encuentra en Estados Unidos con completo aislamiento. Si ya va al consultorio, espérenme, ya sé que le están... Y también recordar que hace ya mucho tiempo se desmintió, digamos, se probó que no existe la generación espontánea, ¿no? Sí, entonces, si tú no has tenido contacto con alguien, no es como que el virus de ébola vaya a aparecer en tu sistema. Y no tenemos ébola diseminado en todo el planeta, no está pasando esto. Los casos están perfectamente aislados. Micaela Torres nos llamó, en caso de que haya algún contagio aquí en México, que si hay vacuna o algún tratamiento para contrarrestar este virus. Primero, no hay contagios en México. Ok, para que estén tranquilos. Estemos muy tranquilos en esto. Aun cuando la selección de uno de estos países llegara a venir a México, hay ya un protocolo internacional de seguimiento muy estricto y la probabilidad de que pase no es muy baja. Quiero mencionarles que el acompañamiento de la vigilancia epidemiológica es con la OMS, con OPS, con nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, porque evidentemente el movimiento de toda esta gente va a ser en los 3 países. El seguimiento y el acompañamiento es muy estricto. Podemos estar muy tranquilos. Muy tranquilos. ¿Cuál es la preocupación entonces de OMS? Que esta cepa particularmente no hay vacuna, no hay tratamiento. Que sí es cierto que hay muchos casos de influenza en Querétaro. Sí se nos dispararon los Ok. contagios, pero también debo de mencionar que hay muchos casos
que son más bien de rinitis alérgica. O sea, mal diagnosticados. Sí, y no son necesariamente de influenza. ¿Cómo saber si es influenza? Laboratorio. Por no hay prueba, más. no hay más. ¿Sí? No hay más, es por prueba. Hay que acudir con el médico, pero sí tenemos casos de influenza, pero también tenemos muchos cuadros de rinitis alérgica. Ahorita con el polen, la Te digo primavera, que pues la es normal. estornudadera que traías era... Se está acercando, ¿verdad? Hay mucha desecación, hay mucha contaminación, hay muchos incendios y sí hay mucho fenómeno Para alérgico. los que es alergia al polen y a esto de la temporada que vamos a vivir, ¿hay vacunas? ¿Hay algo que se pueda Sí, hacer? nada más que hay que hacer la determinación del antígeno que está generando, es decir, a qué es alérgico, Sí. y se puede desarrollar una vacuna personalizada en cuestión de estos, para generar una desensibilización al alergeno. Perfecto. Benito Escutia, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos localizar? Estamos ubicados en Hospital Ángeles Centro Sur, en el piso 11, consultorio 1110. Les doy el teléfono 442-190. Ajá, 51 Hasta ahí 47. llegué. ¿190 qué? 51 47. 5147, doctor Benito Escutia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vámonos con Ricardo Ravel, como agua para chocolate, librazazazazo que usted no se puede perder. Vamos con él. ¡Qué libro! ¡Qué barbaridad! Me remonté hace muchísimos años. Ricardo Ravel, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Amelia, buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Como agua para chocolate. De los favoritos de muchos, ¿no? Sí, fíjate que es un libro y quise traerlo, primero, bueno, pues nunca lo habíamos presentado. Es un libro que salió en 1989, lo escribió Laura Esquivel en 1988 y me gustaría dar un poco el contexto de cómo creó este libro. Ella estaba casada con Alfonso Arau en ese tiempo y él fue el que la introdujo a escribir guiones para películas y para televisión, y a eso se dedicaba Laura Esquivel. Entonces le vino la idea de crear una película. Dice que ella le ha dado primero como la película y luego escribir, que así es como se ha acostumbrado. Y entonces le vino esta idea y quiso hacer una como serie por entregas. No sé si te acuerdas que hace mucho tiempo se escribía por entregas y cada mes iba publicando un capítulo, y ella quiso hacerlo de esta manera, pero pues por azares del destino se hizo un libro, lo mantuvo ahí como cada uno, son 12 capítulos, y cada uno de ellos como si fuera una entrega mensual. Y lo importante, otra cosa a destacar, es que cada capítulo empieza con una receta de cocina. En eso se basa la novela. ¿De qué trata? Bueno, es una historia muy, muy larga, pero muy interesante y basada en costumbres que sucedían aquí en México en la época de la Revolución Mexicana, principios del siglo XX. Es la historia de la familia de la Garza, en un rancho en el norte del país. Son papá, mamá y tienen 3 hijas. La más pequeña de ellas, Tita, cuando acaba de nacer, le da un infarto al papá y queda mamá Elena a cargo de todo el rancho, de todo. Y la costumbre en ese tiempo era que la hija más pequeña pues no podía casarse ni tener hijos, tenía que quedarse para cuidar la vejez de la mamá. Estaba destinada. Ese era su destino y no podía cambiarse de ninguna manera. Entonces, como fallece el esposo cuando nace Tita, mamá Elena pues prácticamente se desentiende de la crianza de ella, y la cocinera es la que la toma y la hace de segunda mamá. Ella se la lleva a la cocina, le enseña a cocinar todo, le da amor y todo, y así pasa su infancia de Tita. A los 15 años conoce a un joven en el pueblo, de los cuales se enamoran, y pues empieza, él
le dice a Tita que va a ir a ver a su mamá para pedirle la mano. Entonces, pues Tita le dice a la mamá, oye, va a venir Pedro, no me acuerdo de su apellido, que pretende y van a venir a pedir mano, y ella le dice, por ningún motivo. Estás loca. Estás loca, la trata mal y todo. Sin embargo, van Pedro y el papá, y bueno, Mama Elena los convence de que no, pues que no se puede casar con Tita, pero que tiene a la hermana mayor, a Rosaura. Y entonces, pues Pedro dice, bueno, pues me caso con Rosaura. Y cuando se entera Tita, bueno, pues es un momento muy duro para ella. Sin embargo, pues ella sigue viviendo, y Pedro en una de esas le confiesa que pues se casó con Rosaura para poder estar cerca de Tita, que es el amor de su vida y que todo va a estar. O sea, me voy así. a conformar con verlo. Sí. Entonces, bueno, pues empieza ahí, pero la mamá se fija que pues hay miradas, hay acciones, Claro, que el amor no ahí está. Y bueno, llega el primer hijo de Pedro y Rosaura, y Rosaura tiene algún problema, que Tita es la que tiene que cuidarlo, enseñarle, empieza a amamantarlo sin ella haber estado embarazada, y pues milagrosamente le sale leche. Y entonces Pedro y Tita pues empiezan a estar muy juntos cuidando a Agustín, que es el niño, hasta que Mama Elena se da cuenta de todo esto que está pasando, y entonces decide mandarlos a Texas, a San Antonio, para que Rosaura y Pedro pues tengan allá la atención del niño, y que pues no esté interviniendo Tita. Sin embargo, muere ya Agustín. Y entonces regresan, le da a Tita, pues ya se había enamorado completamente del niño porque lo estuvo criando los primeros años, y le entra una depresión muy grande, se encierra, la mamá la trata muy mal, etcétera, y hasta ahí les cuento porque no quiero seguir. Sí, ya para que vean el desenlace. Oye, pero además las recetas son sensacionales, Sí, ¿no? El amor que le tiene Tita a la comida y a la cocina y a los olores. Y vienen las recetas: mole de guajolote con almendra y ajonjolí, chiles en nogada, pasteles tradicionales de la época, champandongo, esto no sé qué es. Champandongo, mire, carne molida, salado por lo pronto. Bueno, pues este es un librazo que... Esta edición, Amelia, me gustaría que pudieras mostrar un poco al principio. Vienen imágenes más adelantito. Ah, sí, ya las vi. Está de las fabuloso fotos. de todas las ediciones que ha tenido el libro en otros idiomas, y algunos partes ahí de los capítulos. La verdad es que está padrísimo. Miren, aquí está en todos los idiomas. Y ahorita vamos a ver las portadas. Porque, pues sí, fue un libro que trascendió fronteras, lo cual nos da muchísimo gusto. Pero además de esto, pues plasma la realidad de ese México, que quiero pensar que cada vez sean menos las familias que vivan así, ¿no? Pero que se acostumbraba. Miren la cantidad de idiomas en la que fue. Hay que empezar que, bueno, pues primero las haciendas, pues ya no hay. Sí. Probablemente habrá por ahí alguna que otra, pero ya no es Esto la será misma. chino, supongo. Chino, Pues sí, coreano, coreano, japonés, no sé. Ando mal en ortografía en mi coreano. Estas son algunas de las portadas de todos los libros y las ediciones que se publicaron, y sigue vigente. Sigue vigente. Cuando vi que ibas a hablar de él, dije, ¡ay, qué padre! Y estas son algunas de las fotos, pues, de esos tiempos. Así es. Ahí están esas cartas. Yo conservo una carta de amor que le escribió mi papá a mi mamá ya casada, que eran lo más cursis, románticos y amorosos. Algún día, si me animo, se las traigo para que la lean, porque aparte mi papá no hablaba bien español, y entonces con lo mal que hablaba, él era libanés, y con lo mal que hablaba así escribía. Entonces es muy chistosa leer esa carta, pero se usaba mucho, pues claro, no había otra manera de comunicarse. Claro, ¿sí? claro. Y cuando estaban a cierta distancia, pues era lo más fácil, Cartas. Y tardaba meses en llegar la carta, sí, y había que esperar la respuesta para luego volver a escribir. Parece que hablamos de otro mundo, ¿no? De otro planeta, y dices, pues fue y hace todavía nos 80 tocó años. un poco de eso, un poquito, Amelia. sí.
Sí. Todavía hay nostalgia en algunas casas donde ves estas fotografías en tinta sepia, ¿no? Fíjate que yo tengo, ahorita me vino a la memoria, yo terminando la secundaria me fui a estudiar fuera de México. Ajá. Y mi mamá me escribía, pero era tanto, pues yo fui, no soy el más grande, sin embargo fui el primero que me fui a estudiar. Y están las lágrimas de ella ahí plasmadas en esas cartas, porque se ponía a escribirme y le rodaban las lágrimas y así me las mandaba y así las recibía yo. La verdad es que es algo, un recuerdo muy, muy bonito que tengo de eso. Y bueno, pues es parte de lo que nos tocó. Y la lágrima se puede secar, pero deja la huella, ¿no? Sí. Fíjate que uno de los temas ahí bien importante es que cuando se casan Pedro y Rosaura, Tita pues hace el pastel de la boda y está llorando y las lágrimas caen en el pastel y entonces todo mundo se enferma a la hora de comerlo. Empiezan a vomitar y entonces pues la castigan a Tita por haber causado esto. Mamá Elena pensaba que lo había hecho adrede y sin embargo Chencha dice, no, pues yo estuve ahí presente y no le puso nada extraño y pues eran sus lágrimas de tristeza de Tita de ver que se casaba el amor de su vida con su hermana. Es un buen libro. Sí, eso es un excelente libro, excelente libro. De verdad, las nuevas generaciones, ojalá que se den la oportunidad de leerlo, porque miren, chavas, no fue hace tanto tiempo que se vivía así. Así es. Y todavía hoy ya no hay haciendas, o ya no hay tantas, casi no, pero hay familias y hay comunidades en donde todavía están llenos de tradiciones. Y entonces qué bueno sería saber cómo viven muchas familias en México, porque a veces estamos en nuestra burbujita de cristal y creemos que así es todo. Así es, y es parte de lo que tenemos que conocer para poder avanzar hacia el futuro. Claro. Sí, si no aprendes del pasado, pues no puedes llegar al futuro. Y además estás condenada a repetir los errores del pasado. Es correcto. Dicen por ahí. Es correcto. Ricardo Ravel, está el libro en la librería de Sancho Panza, Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Estamos con esta y otras recomendaciones. 442-212-8141 para que ustedes puedan hablar. Si están ustedes buscando un libro, pues recuerden que si no lo tienen, se los conseguimos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo, y hasta la próxima. Gracias a ti, Amelia, gracias a todo el público. Que tengas excelente semana. Gracias. Que pases muy, muy bien. Bueno, nosotros continuamos. Déjame decir. Este tema está interesante. Fíjense, se pueden resolver conflictos legales sin necesidad de ir a juicio. Con este tema continuamos. ¿Cómo resolver conflictos sin llegar a un juicio? De esto vamos a platicar con Alma Elizabeth Méndez. Bienvenida. Tú eres abogada. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida. Bien, Amelia. ¿Cómo están ustedes? Bien, también. Para ser lunes estamos maravillosos. Así es. Nadie diría que es toda la pila cargada. Como debe ser. Como debe de ser. ¿Cuándo es un conflicto legal, para empezar? ¿Cuándo es un conflicto legal? Yo antes me quisiera preguntarles, ¿alguna vez ustedes han tenido algún conflicto? ¿Quién no ha tenido un conflicto? Todos. ¿Quién no ha tenido un conflicto? Hemos tenido. Que si mi vecino, que si el esposo o el ex esposo, el la perro expareja que ladra toda la noche. No me dio alimentos, que el perro, que rentó un inmueble y ese inmueble no me quieren o pagar la renta o devolver el depósito o las condiciones. Yo nada más preguntaría, ¿quién no ha tenido un conflicto? ¿Y qué es lo primero que pensamos cuando se tiene un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Es un problema que jurídicamente trasciende. ¿Sí me explico? O sea, ¿hay dos partes? Sí, hay dos partes. Una dice que sí, la otra que no, y la otra, bueno, ya trasciende jurídicamente. ¿Y qué pensamos cuando tenemos un conflicto? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué piensas tú cuando tienes un conflicto? No, pues cómo resolverlo. Exactamente, ¿no? Pero piensas, bueno, tengo un conflicto. Exactamente. Aquí estamos los abogados. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, pero luego no quiero ir a pleito. Ajá, quiero que lo primero que piensas es un conflicto, ¿no? Y ya dices, tengo este conflicto, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, todos, absolutamente todos, menor o en mayor grado, hemos tenido algún conflicto. Bien, ¿qué son los MACs? Se llama, es un término así como medio rimbombante, ¿no? Medios alternos de solución de controversias, de conflictos. ¿Cómo se llaman? MACs, medios alternos de solución de conflictos, controversias. Sí. Bien.
Hay quienes dicen que no son alternos, sino deberían de ser principales, sería una forma principal. ¿Y cómo funcionan los MACs? Así como estamos ahorita, exactamente como estamos ahorita, pero Ana dice, Amelia dice que no, a sí. ver. ¿Y qué es lo Como que...? cuando eras chiquito con tu mamá. Exactamente. Es más, ¿Quién la mesita es circular, Sí. para que ninguno tenga más autoridad que el otro, y se sienta el facilitador, se llama facilitador, no es un juez, sino ustedes lo eligen, vas y bueno. Pero puede no ser abogado. Pueden no Como ser tú abogado. decías, las dos hermanas que se pelean y entonces... Pero como ya está regulado por la ley, sí, Ok, sí hay quienes no son abogados, sí hay quienes no son abogados. Entonces te sientas y ¿qué hace el facilitador? El facilitador lo único que hace es como permitir ese diálogo. ¿Sí me explico? No interviene así, a ver, Amelia, tú vas a hacer esto y Tú tú tienes vas... la culpa, no. y tú fuiste responsable. No, Y eso es se importante. facilita el diálogo y quienes encuentran la solución a ese conflicto son las partes. Es que es Son las diferente partes. que hable, o sea, no sé, una pareja que se quiere divorciar, que hablen solos, a que haya un tercero facilitando o solo observando, ya cambia a veces la cosa, ¿no? Exactamente, y no sé si la pasada que a veces no es tanto el conflicto, sino que a veces no me escuchaste, no me permitiste decir, yo consideraba otra cosa, a lo mejor es falta de comunicación. No sé si les ha pasado en un conflicto. Es que yo pensé que era esto, yo pensé, cada quien como yo pensé, y surge el conflicto. Entonces, ¿qué hace el facilitador? Lo sienta como una mesita de café, se ponen a dialogar, ustedes mismos, las mismas partes, encuentran la solución. Eso es la mediación pura. Esa es la mediación. Y ya existe la figura de la Ya, mediación. claro. Y existe la conciliación, que entonces ahí sí el mediador o el facilitador, el conciliador propiamente, es el que hace algunas propuestas y el árbitro. Y el árbitro ese sí lo escogen y ese dicta sentencia y listo. Ok. ¿Cuáles serían los efectos de toda esta plática que pudiéramos tener, no? Llegan las partes y tenemos una plática. ¿Cuál sería el efecto? Fíjense, el efecto es muy, muy, muy interesante, que hay unos juristas que no lo comparten, pero se llega a un convenio y ese convenio tiene los efectos de una sentencia con carácter de cosa juzgada. O sea, no es nada más que nos sentamos, lo platicábamos muy bonito y ay, sí te vi, te dije lo que te tenía que decir. Sí, no es no. terapia. Exactamente, se queda plasmado en un documento. ¿Qué hace el facilitador? Que hace, sí, por supuesto, que realiza el facilitador, se inscribe y tiene los efectos de una sentencia. O sea, tiene los efectos exactamente igual que Eso si hubiera se está sido con llevando un a juez. cabo en Querétaro. Sí, claro, claro. En Querétaro ya tiene muchos años, como desde el 99, con el magistrado entonces Sergio Herrera Trejo. Él fue como el impulsor de esta figura jurídica. Hay un centro de mediación aquí en Querétaro, por supuesto, está al lado de los juzgados y es gratuito. Esa es una de las ventajas. Una de las ventajas es que es gratuito. Tú vas, haces una solicitud. Y ahorita con la reforma y con la Ley General de Medios Alternos de Solución de Conflictos, ahora ya vamos a ser facilitadores, pero privados. ¿Sí? Eso quiere decir que nos capacitaron, ahorita estamos en capacitación. ¿Se estudia para ser Sí, facilitador? claro, nos capacitaron. Ahorita nosotros somos de la primera generación de mediadores, acabamos de concluir el diplomado, fueron 144 horas y ahorita entramos a una segunda etapa. Esa segunda etapa se llama certificación. ¿Qué es lo que qué es lo que va a hacer el Estado? Nos va a dar parte de su fe pública. Es como una como concesión. que te avalan, como que te dicen, te autorizo que realices esta actividad. Porque la sabes hacer. Exactamente. Porque ya te preparaste para ello. Pero fíjense, lo más importante de esto es que vamos a despresurizar a los juzgados. Sí, es lo que te voy a decir, le van a quitar carga, pobrecitos. Porque tienen tanto que siempre ya dicen, no no, pues pueden. ni va a haber tiempo, ni van a resolver. 16,000 demandas al año por juzgado. O sea, ¿Por juzgado? Sí, 16,000 demandas. Son 12 juzgados familiares. No, ni trabajando 9 24/7 lo puedes sacar. 9 juzgados civiles, 2 de oralidad, 5 en materia laboral a nivel estatal. Todavía faltan los federales, porque hay asuntos locales y federales. Entonces, Dependiendo del caso. dependiendo, se va a lo sí, claro, dependiendo de las ¿Hay personas asuntos que que intervengan. siendo locales pueden pasar a ser federales? No, tienen su competencia. Cada quien tiene Cada quien tiene su competencia. Es como una casa, si tú eres una familia,
tú eres otra familia, no es que te pases a la otra familia y ya perteneces, no. Cada quien tiene su competencia. ¿Y se soluciona? En ámbito federal y en ámbito estatal. En cada uno se soluciona. Los mediadores, a diferencia de los públicos, los privados, sí vamos a generar un costo. Claro. ¿Sí? Los privados, el público no. El público como el IMSS o vas a un particular. Es exactamente lo mismo. Los mediadores o los facilitadores nos llaman facilitadores, los facilitadores certificados. Nosotros mismos vamos a establecer un centro de mediación y vamos a tenerlo en lo particular. Alma Elizabeth Méndez, vamos a hacer una pausa. Si usted tiene duda, pregunta, se está agarrando el chongo con alguien, quien quiera que esta sea, bueno, de qué manera se puede contratar o de qué manera puede ir si lo quiere gratuito, a esta figura de mediador, así se llama. Sí, es facilitador. Mediador, conciliación o árbitro. Estamos hablando de esta figura que me parece maravillosa cuando hay un conflicto, esa figura que es mediadora. Me imagino como al hermano grande, ¿no? Que a ver, o al papá o a la mamá, pero esto en asuntos legales. Y algo que estábamos comentando ahorita, Alma Elizabeth, la descarga importante que tiene para los jueces. De hecho, yo creo que la reforma es esa finalidad. Sí. En España salió una ley que te obliga, a mediar previo a un juicio. Aquí en México también existe en materia laboral, ya tiene sus años, pero no es, en materia laboral es obligatorio en algunos apartados, pero en materia civil no es tan obligatorio, o sea, como si quieres, no quieres, y creo que sería una muy buena herramienta, porque, miren, un asunto en mediación, bueno, primero me voy a un asunto en un juzgado. ¿Cuánto tardas en un juzgado? Los juzgados ahorita es una locura. Yo tengo litigando 14 años. De ese tiempo para acá, después de la pandemia, es una verdadera locura. Tengo asuntos en el colegiado que tienen 3 años, solamente en el colegiado. ¿Por qué aumentó en la pandemia? Porque ¿La convivencia? En la pandemia porque cerraron los tribunales de entrada. Bueno, sí. Cerraron los tribunales. Después hubo un paro. ¿Pero por eso se acumuló o hubieron más problemas a raíz de la paro? pandemia? No sé si recuerdan que hubo un paro, que si la reforma, que si esto, sí. Que les iban a bajar el sueldo. Sí. Paro, se acumuló. Y después viene la reforma judicial. Cambio de jueces, cambio de magistrados, cambio de jueces, Entonces es un verdadero... Se hizo caótico. Exactamente, es un caos. Tengo la fortuna de no haber necesitado nunca ayuda legal, pero me imagino que si tienes un problema y vas y te dicen, sí, nomás espéreme 3 años, dices no. Claro, por supuesto. O sea, mejor una mediación y si lo puedes resolver antes y de manera más sencilla, pues no, los 3 años son pocos, porque primero vas con un juez de primera instancia. Dependiendo si ganas o no ganas, te vas con uno de segunda instancia. Dependiendo de lo que te resuelvan del lado que estés. Ya llevamos 6 años, ¿no? Si no, entonces ahora te vas con un federal. A eso me refería, que cuando pasa de algo estatal a federal. Es que se llama la protección del amparo. Viene el amparo, viene la protección, entonces juez primera instancia, juez segunda instancia, amparo, y después me voy a amparo, y en todo caso a veces me puedo ir a la revisión, pero bueno. Hay casos que nunca se resuelven. Sí, yo creo que sí. Sí, hay asuntos. Miren, yo he tenido asuntos, les digo que estoy litigando, y todavía tengo el primer cliente. Todavía lo tengo por ahí. Hace 14 años. Sí. Alma Elizabeth, se oye mucho que más vale un mal arreglo que un buen pleito. De todas maneras, van a perder las dos partes. O sea, o hay uno que siempre gana. Dependiendo del asunto, pero a mí siempre que me consulta les digo, mira, hay 2 caminos. El camino corto y el camino largo, el que tú quieras elegir, pero vas a llegar al mismo punto. Pues yo quiero el corto, ¿por qué me iría por el largo? Por ejemplo, donde más les encanta pelearse o agarrarse a hijazos en los matrimonios, en los alimentos. ¿Qué es lo que el juez siempre te va a dar? Convivencias, a menos de que sea algo muy grave, claro. Obligación de cubrir alimentos, y eso es forzoso. Es que yo no quiero que lo vea y que no me da dinero. Es que es el derecho de tu hijo de convivir con su padre o su madre y tienes que tener convivencias. Bueno, camino largo, peritajes, dictámenes, psicólogos. Ponen a decir al niño si sí o si entrevistas con el juez. Entonces,
¿A qué voy? Es el camino largo y a qué vamos a llegar exactamente a lo mismo. Y además, para que a con los los 18 estragos. años los hijos se vayan, Y el- ya en la- cucú, porque En la mediación, en los medios alternos, a nosotros nos obligan que en 3 meses tienes que resolver el asunto. 3 meses. pero ¿cómo lo resuelves? Porque, si los papás están porque vas a agarrando mediar. trancazos. Entonces, no, cuando vas Ah, a la a mediar, ya mediación. entendí. Ya cuando Sí. vas a la mediación, entonces máximo son 3 meses. Y te ahorras todo el dinero que te puedas imaginar. ¿Sabes cuánto cuesta un peritaje? Entre 15,000 pesos, 10,000 pesos. no Y- quieren y dar los- pensión y luego se van a gastar los 15,000. Pero es que no Exactamente. quieran dar pensión, en muchos casos es quiero fregar y quiero hacer todo lo posible para hacerle la vida imposible a la pareja. Yo Y tenía un los que cliente, pagan son los hijos. Claro. yo tenía un cliente que eso me pagaba. 15,000 pesos. No, que me pagaba para que le hiciera la vida imposible al Ah, otro y que claro. no pudiera ver al niño. Por supuesto. O sea, la verdad es que y estos medios alternos, la verdad es que están despresurizando y resolviendo los conflictos mucho más rápido. Alma Elizabeth Méndez, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos ponernos en contacto contigo? El 44 24 25 03 62 o 215 07 65, que es el teléfono del despacho o el que tienen en su pantalla. Con mucho gusto. He tenido personas que me han hablado de los Qué otros bueno, me da programas mucho y sí gusto. las hemos podido auxiliar. Qué bueno, 442-438-6229. 29. ¿Y tienes una página? Sí, Escala Jurídica. Escala Jurídica. Así se llama. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gusto en verlas. Oigan, a ver tú, explícame esto. ¿Qué tiene que ver las matemáticas con la prevención y mitigación y control de epidemias? Pues que nos lo diga Jorge Velasco. Que es el que sabe, vamos con él. Jorge Velasco de la UNAM, bienvenido, investigador de matemáticas. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, muchas gracias. Ok. Placer estar aquí. Encantadas de tenerte aquí en el programa. Platícanos, ¿qué tienen que ver los modelos matemáticos con epidemias? Bueno, pues tienen que ver mucho. En el siguiente sentido, las epidemias son fenómenos sociales. Son fenómenos que ocurren cuando mucha gente se junta, cuando hay algún fenómeno de perturbación ambiental y hace que organismos, bacterias, virus, diferentes tipos de microorganismos, no solamente microorganismos, pero hablemos de microorganismos, pasan de los hospederos animales a los humanos. Y entonces se generan epidemias. Y como seres humanos nos interesa prevenir las epidemias, nos interesa controlar las epidemias. Y para eso necesitamos herramientas cuantitativas que nos permiten tomar decisiones adecuadas al respecto. Y las decisiones no solamente tienen que ver con predicción, que es una de las cosas más comunes que se piensa cuando hablamos de modelos matemáticos, sino más que predicción, generación de escenarios. Es decir, por ejemplo, yo con los métodos cuantitativos, tomando la información que tengo, puedo decir si hacemos o dejamos de hacer esto, ocurre el escenario A, si hacemos esto o lo otro, el B, el C, el D. Esos insumos se proporcionan a los expertos en salud pública, a los gobiernos encargados de tomar decisiones y con un mejor criterio pueden hacerlo. Esa es la idea de los modelos matemáticos, mejorar la posibilidad de controlar y mitigar epidemias. Jorge, yo me imagino que para que suceda una epidemia es un fenómeno biológico. Bueno, hay un montón de interactores, ¿no? Para que eso pueda suceder. ¿Cómo le pueden hacer para tomar en cuenta todo, bueno, o mucho de lo que puede hacer que un fenómeno se dé, ¿no? O sea, Claro. como veía yo unas cosas que me gustan, no sé, de probabilidad, bueno, hablamos de predicciones, pero decía, es súper improbable que exista la vida en la Tierra como existe, y existe, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo le harías tú para poder prever tantos escenarios? Claro, bueno, las matemáticas son precisamente excelentes para eso, porque las matemáticas alguien las ha definido como la ciencia que identifica y caracteriza patrones en general. Pueden ser abstractos, pueden ser muy concretos. Y creo que una de las cosas que tiene que ver con procesos biológicos, en particular epidemias, es la alta heterogeneidad, le llamamos, es decir, las diferentes formas en que tiene un fenómeno de expresarse. Y esos factores pueden ser integrados en los modelos matemáticos precisamente porque las matemáticas constituyen ese lenguaje que permite abstraer y por lo tanto construir cosas quizás simples, no simplistas, simples, digamos, caricaturas inteligentes de la realidad
que te ayudan a dilucidar fenómenos que de otra manera, precisamente por lo que señalas, están todos involucrados, todos revueltos. Y así a primera vista dices, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, este estudio, este uso de las matemáticas, de los métodos cuantitativos, te permite y te ayuda a discernir y a poder tener una mejor imagen de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder si intervienes, ¿no? Entonces es como si de los millones de escenarios posibles con matemáticas dices, bueno, es más probable que estos 5 sucedan y eso es lo que tú puedes entregarle a alguien que toma decisiones. Las matemáticas tienen muchas herramientas. Alguien decía, un biólogo muy famoso, que las matemáticas son como el microscopio de Leeuwenhoek, no sé si se acuerdan de Anthony van Leeuwenhoek, que descubrió el microscopio y con eso dio lugar después, al final, a la teoría germinal de las enfermedades de Louis Pasteur, como se llama la calle donde estamos. Sí. La misma manera, las matemáticas es un microscopio metodológico, así como un biólogo tiene, y en la prepa tenemos microscopios ópticos y de contraste de fases y los electrónicos, etcétera. Las matemáticas tienen muchos microscopios metodológicos, probabilísticos, determinísticos, ecuaciones diferenciales, estadísticos, etcétera, que te permiten, dependiendo del problema, enfocarte y dilucidar de lo que hablamos, discernir patrones. Tú puedes elegir, y tiene que ser un trabajo, eso sí, en modelación matemática multidisciplinario. Es colaborar con los expertos que saben del tema. Uno como matemático sabe matemáticas, pero los que saben de salud pública son los de salud pública. Las matemáticas no van a sustituir eso por más bien que nos sentamos por hacer matemáticas. Tenemos que trabajar en equipo y esa es la idea. Y me encanta porque muchas veces como estas ciencias como duras, ¿no? Matemáticas, física, es como, no, ¿y eso qué? ¿No? O sea, se pueden investigar cosas que quién sabe qué, pero en realidad sí pueden ser la base para tomar decisiones a nivel política, a nivel salud pública, a todos los niveles. ¿Cualquier cosa, cualquier fenómeno se puede estudiar a través de las matemáticas? Bueno, en la historia de la humanidad nos habla de que se ha intentado hacer. Cuando comenzó en el siglo XIV, cuando comenzaron la llegada de los textos griegos a Europa después de la invasión otomana y la toma de Constantinopla, que comenzaron a salir todos estos sabios que habían guardado estos saberes griegos tan antiguos, comenzaron a llegar cosas a Europa y se comenzó a se cuantificó el tiempo, se discretizó el tiempo, es una cosa muy interesante. ¿Cómo puedo cuantificar algo como el tiempo? Bueno, si el tiempo se puede cuantificar, tú tienes un reloj, yo tengo un reloj con un reloj que parpadea, en la televisión tiene números que están marcando la hora. Si el tiempo, que es algo tan fluido e inacible, se puede cuantificar, todo lo demás se puede cuantificar, eso es lo que pensaban nuestros científicos ancestrales, digamos, y se trató de cuantificar, el espacio también se cuantifica. El espacio es continuo, el piso está así, pero lo puedo dividir en cuadritos y puedo medir su largo, su ancho, el espacio lo puedo cuantificar. E intentaron cuantificar el amor, la felicidad y cosas mucho más etéreas. Y desde el punto de vista, pues quizás no se pueda cuantificar el amor, porque además definir eso puede ser muy difícil, ¿qué es? Pero lo que se puede cuantificar son cosas muy pragmáticas. Por ejemplo, hay modelos matemáticos que te ayudan a predecir con un alto porcentaje de certeza, 90%, si una pareja que acaba de casarse se va a divorciar en los próximos 7 años o 10 años. ¡Órale! Tomando mediciones, haciendo suposiciones. Un servicio para la luna de miel. Exactamente, porque somos seres humanos, somos animales racionales, tenemos patrones, somos gente, somos animales de costumbre, dicen los filósofos. Y las costumbres, pues tienen patrones. Ahora, la conducta humana es algo difícil de modelar y para regresar a las epidemias, la conducta humana es un factor realmente importante en las epidemias. Lo vimos con el COVID, uso o no uso cubrebocas. Y mucho dependía no de que me informaran o me dejaran de informar respecto de utilidad, sino de lo que yo pensaba. A mí no me gusta, me molesta, y si me molesta no lo uso. Ese tipo de aspectos conductuales son difíciles de capturar, aún con matemáticas. Porque no puedes predecir con certeza. Porque es muy variable. La variabilidad es algo que hay. Lo que señalabas, la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los fenómenos más aparentes que surge cuando tratas de medir algo. ¿Qué tan bien lo medí? ¿Y qué tan bien puedo esperar medirlo? Porque no todo se puede medir bien. A mí me gustaría que todo quedara así puntual y bien medidito y con certeza. La realidad es que muchos de los fenómenos biológicos, sociales, económicos, de salud,
la incertidumbre es muy amplia siempre. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Esas decisiones que tomamos están confrontadas a esa incertidumbre. Y con los avances yo creo que cada vez esa incertidumbre ha ido mejorando, ¿no? De 100 años para acá, tal vez como que puedes darte cuenta de ciertas cosas, pero yo me imagino, por ejemplo, ya puedes empezar a predecir cómo está un ecosistema hace 10 millones de años. Y de repente no te das, o sea, va como todo, como tú esperabas y ¡pum!, una glaciación. O cae un meteorito hace 66 millones de años, ¿no? Entonces, por más modelos matemáticos que tengamos, yo me imagino que va a ser imposible tener la realidad tal cual es, que aún así son súper útiles, ¿no? Claro. Pero ¿tú qué opinas como matemático? Bueno, ¿Crees que un día podamos modelar las cosas con mucha certeza? Yo espero que no, porque creo que una de las cosas más bonitas de la vida es precisamente la incertidumbre. Hay cosas que consideramos que tenemos que manejar, que tenemos que controlar, que tenemos que saber qué va a pasar, porque tienen importancia a cierto nivel de conocimiento, el que quieras. Pero hay otras cosas que son, la misma belleza que pueden tener es porque no sabemos qué va a pasar. Es esa emoción que uno puede sentir por no saber qué va a ocurrir. Entonces, el nivel de incertidumbre varía, y muchas herramientas matemáticas se han desarrollado para manejar, evaluar, medir la incertidumbre. Entonces sí, como señalas, las matemáticas nos han ayudado a avanzar en el entendimiento de muchos fenómenos porque nos han proporcionado herramientas que son capaces de asimilar y de disecar las cosas, disectar las cosas que tenemos. Pero muchos de los fenómenos son inherentemente complejos y las herramientas pues son herramientas, dan hasta cierto lugar. Podemos mejorarlas, pero siempre va a haber esa barrera de medir las cosas físicas, biológicas de una manera precisa, que está difícil. A mí me encanta poder saber esto, ¿no? Como cómo surge un modelo, cuál es la visión de los matemáticos, porque luego creo que hay un poco de desinformación. Así, por ejemplo, un matemático dice, existen estos 3 escenarios, y en las noticias sale, todos moriremos de ébola, ¿no? Y tú dices, ¿qué? ¿En qué momento? Cuando fue así como, estas son las 18 posibilidades de que algo suceda, y como que porque capta más atención de repente algo, se transgiversa por completo ya en lo que permea en la sociedad, ¿no? O sea, ya sea en medios oficiales, o muchas veces el peor es de boca en boca, ¿no? Yo vi que tal, ¿no? Y entonces se hace una locura. ¿Cómo crees que la gente podría acercarse a entender mejor cómo es que surgen estos modelos y a tener certeza, en este caso, por ejemplo, de epidemias que ahorita causan tanto pánico? Bueno, yo creo que una de las maneras es que nosotros también, desde la parte de los que hacemos matemáticas, tenemos la obligación de difundir qué es lo que hacemos. Y en ese aspecto, nosotros vamos a tener un evento el próximo 3 y 4 de junio, que es abierto a todo público y que está enfocado precisamente a ilustrar cómo los modelos matemáticos pueden utilizarse para prevenir y mitigar enfermedades. Entonces, ¿dónde pueden conocer información? Esa información está en www.biomatesis.im.unam.mx. Ahí buscan Proyecto Chile-México, porque es un proyecto financiado por el Fondo de Cooperación Bilateral México-Chile, y ahí está toda la información del evento. Es 3 y 4 de junio, desde las 9 de la mañana, abierto, va a haber bocadillos y refrescos. Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar para pedirte información? Igual en el Instituto de Matemáticas, si me buscan Jorge Velasco Hernández, ahí voy a estar. Correo electrónico o teléfono, lo que ustedes quieran. Perfecto. Jorge Velasco Hernández en la UNAM, y ahí lo pueden localizar. Muchísimas gracias, Muchas Jorge, gracias, por estar con te nosotros. agradezco muchísimo. Ay, encantadas de tenerte aquí. Y nosotros vamos a hablar de prevención de disfunciones del suelo pélvico. Una fisioterapeuta ya está en el estudio. Sheridan Denise está con nosotros esta mañana, es fisioterapeuta y vamos a hablar del famosísimo llevado y traído piso pélvico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. ¿Qué abarca el piso pélvico? El piso pélvico es una estructura muy compleja, porque son varias estructuras que se unen como una especie de hamaca. Lo que hacen es darnos sostén para la vejiga y para el útero.
¿Los hombres no tienen piso pélvico? También tienen piso pélvico, pero ellos hacer una cavidad cerrada, pues no tienen tanto problema con esta parte de la disfunción. Más sin embargo, cuando ellos realizan algún tipo de esfuerzo, pues nosotros, si realizamos ese esfuerzo, pues tenemos ya sean las protusiones, salida de los órganos pélvicos, o podemos llegar a tener incontinencia, tanto urinaria como fecal, y los hombres, como justamente ahí tienen la próstata, más bien a ellos la repercusión serían alteraciones de la próstata. Si vamos a hablar de prevención de disfunciones, ¿cuáles serían las principales disfunciones? ¿Vamos a enfocarnos en la mujer? Claro, sí. Ok. Las principales disfunciones en la mujer que podemos encontrar son la incontinencia urinaria e incontinencia. Nosotros tenemos entendido que desde que nosotros tosemos, sonreímos o realizamos cualquier esfuerzo, ya es una incontinencia. También podemos llegar a tener prolapsos, es decir, la salida de algún órgano pélvico, que usualmente puede ser el útero, que nosotros podemos llegar a tocar la zona y sentimos una bolita, puede llegar a ser el útero. Es algo peligroso, sobre todo, pues conforme va avanzando la edad, nosotros vamos a perder la turgencia de la piel, es decir, la elasticidad, y como es una maca, pues cada vez va cediendo, hasta que nosotros llegamos a tener ese tipo de problemas. Y el otro problema, usualmente dentro de las disfunciones de suelo pélvico, suele ser el dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, no es normal el tener dolor en las relaciones sexuales y se considera una alteración de piso pélvico. ¿Pero por qué se da el dolor si es el piso pélvico en las relaciones sexuales? Sí, lo que pasa es que toda la estructura, como ya no está en sinergia, podemos llegar a tener hipertonía, es decir, el aumento del tono de la misma musculatura, o hipotonía, que es decir, la hiperlaxitud de los ligamentarios. Entonces, en este caso, cuando tenemos la hipertonía y cuando existen las relaciones sexuales, pues se puede decir tan justo ese espacio que podemos llegar a presentar dolor. Mencionaste que la edad puede ser uno de los pues síntomas, o no es síntoma, de lo que ocasiona, de las causas que ocasiona esto. ¿Hay algunas otras causas que ocasionen disfunción? Somos diversas causas en las cuales podemos llegar a tener estas alteraciones de piso pélvico. Lo principal, pues, es ser mujer, ya por simplemente nuestra anatomía podemos llegar a tener las disfunciones. La edad es otro factor. A partir de los 45, 50 años, pues somos más propensas justamente por la pérdida de elasticidad, la menopausia también, esta parte hormonal. Los hijos, qué bueno que lo mencionas porque es algo bien importante. Sí, porque yo le echo la culpa a ellos. Claro. Y así me van a culpar a mí. Y así es, también el hecho de que nosotros lleguemos a tener más hijos, se le llama la multipariedad, eso también nos llega a afectar, sobre todo cuando pueden llegar a ser por un parto vaginal, que llegue a alguna maniobra que pues justamente genere estas disfunciones. ¿Cómo previenes? Bien importante, y qué bueno que lo mencionas, y creo que eso sería lo importante, porque causas de lesiones pues tenemos una y mil. Hay ocasiones en las que lo más importante es la prevención. En primera instancia es realizar el ejercicio de piso pélvico, en lo cual pues yo de forma personal me especializo, y lo podemos trabajar desde el embarazo, incluso desde antes también. Si ya tenemos la idea de embarazarnos, se pueden trabajar durante el embarazo y nos va muy bien. Al momento del parto, normalmente cuando es primigesto, es decir, su primer embarazo, el periodo de parto o de expulsión puede ser de 9 a 10 horas, es decir, muy exhausto este periodo porque es demasiado largo, y cuando nosotros lo preparamos baja hasta 4 a 5 horas, entonces es mucho más rápido. La estructura interna pues no se molesta tanto, es decir, es un poquito más amigable esta parte del parto, y también la recuperación es mucho más rápida. O sea, son ejercicios. Son ejercicios, algo tan simple como los ejercicios, porque realmente es un periodo del tiempo muy breve, con unos 20 minutitos que los podamos hacer al día es más que suficiente, tanto para el embarazo, la gestación, como también cuando nosotros ya tenemos algún problema de incontinencia, nos va muy bien al realizar los ejercicios. Uno de estos es el de Kegel, ¿cómo se llama? Sí, ese es uno de ellos. La verdad es que son varios, pero uno de ellos justamente son los ejercicios. Muy conocido, ¿no? De los más conocidos, claro. El cargar, no sé, una cubeta con agua, la caja de leche, qué sé yo, ¿eso también puede ayudar? También nos afecta, qué bueno que lo mencionan, el hecho de que nosotros realicemos un esfuerzo cuando no estamos preparados por medio de la respiración,
Es decir, cuando nosotros realizamos el esfuerzo debemos de exhalar para sacar el aire, porque finalmente el aire es un peso. Entonces cuando lo guardamos, cuando cargamos algo y guardamos el aire como para hacer un poquito más de fuerza, pues presiona el piso pélvico, entonces además del ¿cómo peso. hay que cargar? Cuando tengamos un objeto, lo ideal es que lo tomemos y al realizar el levantamiento sería la exhalación. Exacto. Y de esa manera reducimos el peso sobre la zona pélvica. No sabía. Yo sabía que había que doblar las rodillas, pero también. de la explicación, de la respiración, no, también, esa sí. clase no fui. Pero verdad que cuando doblas las rodillas, no se tiene que ver con el piso pélvico, claro, pero sí el esfuerzo lo haces con las piernas. Totalmente, en lugar del abdomen. Sí, abdomen. esa es la parte de ergonomía que también nosotros trabajamos. Puede cambiar si hacemos esos ejercicios que no está nada complicado. Bueno, es más, hasta divertidos están. Cuéntanos qué están haciendo en la universidad, en la UAC. Claro, muchas gracias. En la Universidad Autónoma de Querétaro actualmente estamos trabajando con un proyecto para invitar a las mujeres de forma gratuita totalmente el servicio de atención y valoración. Nosotros tenemos varios equipos, uno de electromiografía y otro, lo que platicábamos previamente, es muy dinámico, muy lúdico, como un videojuego en una pantallita en donde la paciente tiene que mantener una cierta contracción, nosotros lo vamos programando y por medio de un pajarito tiene que mantener la presión. Si la paciente suelta su piso pélvico por medio de los ejercicios, el pajarito se cae y nuevamente si vuelve a presionar, pues vuelve a mantener. Entonces de una forma más dinámica por esta parte de videojuegos, ahora que está de moda la parte digital, pues podemos fortalecer el piso pélvico y nosotros por medio de la electromiografía pues valoramos si tiene un hipotono o un hipertono. Qué importante saber cómo estás. Claro. Y como decía, si acabas de parir o si te vas a embarazar o simplemente de prevención, ir a ver cómo está de sano tu piso pélvico y saber qué hacer. Claro. Ahora lo importante aquí es el hecho de que nosotros consideremos que finalmente es un tema tabú. Entonces, como mujeres hay que platicarlo entre nosotras y pues vamos poco a poco cambiando esta temática. De hecho, también ahora el 28 de este mes, de mayo, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Entonces, también hay que apoyarnos como nosotras y fomentar y quitar esta parte de tabús. Finalmente es parte de nuestra salud femenina. Sí, como que no se habla, ¿no? No se habla. Esa zona la tenemos así como por allácito, pues claro, tiene nombre. Claro. Y además que es súper común decir, ay, es que estornudo y cruzo la pata, ¿no? Sí. Y ahorita sí. eso no es normal y además si ya lo tienes se puede corregir. Claro, y lo importante es, por medio de la prevención, por medio de los ejercicios, pues evitar este problema que nos genera de forma social en un periodo prolongado e incluso más adelante pues llegar a la cirugía, ¿no? Lo que se evita es procesos que sean mucho más invasivos para la mujer. Claro, hay si no mujeres puedes saltar que- en un trampolín. Sí, no. piso pélvico. Claro. Claro, Por que les supuesto. cambia la vida porque dejan vida social, dejan de trabajar porque ay, qué pena que cada vez que hago el esfuerzo de levantarme de la silla me hago pipí sin querer. Sí. Entonces, bueno, sí hay solución y sobre todo hay prevención, que siempre hay que apostarle a la prevención. Y ahora por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues lo que estamos realizando es estos círculos de atención y valoración y totalmente gratuitos. Entonces, para las mujeres que deseen este servicio, acérquense a nosotros, escríbanos por ahí un mensajito. Ahora estoy apenas iniciando por parte de las redes sociales porque luego tengo el correo y luego se me va en spam, lo pierdo y digo, no, mejor las redes sociales, mucho más fácil, más directo y creo que llega un poquito más la difusión. Estoy en TikTok como denise.oficio.mom. Entonces ahí me pueden escribir. Denise.oficio.mom, M-O-M. M-O-M. Y ahí me pueden escribir para que podamos agendar una cita de valoración. para ¿Algún ver cómo teléfono están. tienen? ¿O no? Sí, sería el 442-137-5817. Perfecto. Entonces, a ver si entendí. En la UAC, el trabajo de la UAC es totalmente gratuito para todas las mujeres que Totalmente quieran prevenir gratuito. o que ya estén embarazadas o que acaban de tener bebé para este asunto de piso pélvico. Sí. Y tú tienes consultorio aparte para Sí. que te puedan consultar. ¿En dónde estás? También yo me especializo más para la parte de la mujer, en la parte de cuando ellas se quieren embarazar, es la preparación pre, e incluso ya cuando están embarazadas, la preparación para que su parto sea mucho más amigable, más sano, mucho más
más rápido y la recuperación postparto. Estoy en Pueblo Nuevo, ahí estamos. Si quieren ya después le paso por ahí la dirección porque ahora no la recuerdo. Okay, con el teléfono que te pero sale con mi teléfono es es otra vez el teléfono. 442. Espérame, déjame apuntarlo. Claro que sí. No crean que la prima de una amiga, no es que me lo van a pedir, ya lo sé. 442 137 137 58 58 17. 17. Ya lo apuntaron, amigas, 442 137 58 17 para que pues hay que prevenir. Y qué no la importante, verdad. así como tomas un curso profiláctico o así Sí. como te tomas vitaminas, qué importante que mantengas bien tu suelo pélvico para que ya no sea normal Claro. que reírnos nos haga hacer pipí o un buen de mi mamá, por ejemplo, o muchas señoras, es como es que me subo al brincolín porque Sí. me hago pis, ¿no? O no se ríen porque pues tienen temor, ¿no? A que tengan esa saliente de orina. Ese Ya es el origen de la ¿por qué amargura. se ríen para el origen de la amargura? ¿O por qué se ríen para adentro? No, así de, Sí, adelante. sí. Pero eso ya no es calidad de vida, No. ¿no? Es lo que buscamos, que nosotros nos lleguemos a sentir pues lo más íntegra, que lleguemos a disfrutarnos como mujeres nuestra vida. Sí, que te busquen en tus redes y te llamen Claro. a tu consulta. Claro, y también para, todos nuestros radioescuchas, que yo sé que tienen una audiencia muy amplia, vamos a abrir un curso para las embarazadas, psicoprofiláctico, y para las primeras 10 personas que nos contacten va a ser totalmente gratuito, sin costo, nada más con que mencionen que nos vieron en el programa. Al Muchas teléfono que gracias. nos diste. Sí, o a las redes sociales, O a las redes. cualquier medio, sí, Perfecto. sin costo. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Denise, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la Oigan, invitación. ya han ido al péndulo. El péndulo está padrísimo, está de verdad, vale la pena porque vienen vacaciones y luego no sabemos qué hacer con los niños. Llévenselos al péndulo para que puedan disfrutar de algo maravilloso dentro de la ciencia. Vamos con Eddie Show, que nos tiene este reportaje para ustedes. ¿Qué show, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y dirán, oye, Abraham, ¿dónde estás el día de hoy? Esta cápsula especial, pues por supuesto que estamos nada más y nada menos que aquí en el centro de Querétaro y para ser más específicos, en la biblioteca del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Y para ser todavía más puntuales y específicos, en este planetario que nos recibe con los brazos abiertos a chicos, grandes y también a los de juventud acumulada. ¿Por qué no? Porque aquí todos podemos aprender sobre el universo, sobre el cosmos, los planetas y muchas cosas más. Y de hecho, déjenme decirles que es muy impresionante ya solamente venir a este recinto y descubrir esto que tengo a mis espaldas, que es un péndulo. Y además resulta ser, porque ahorita vamos a hablar con quien nos dé la explicación de cómo funciona y demás, ustedes sabían que normalmente los péndulos no son los que se mueven, sino es la Tierra la que se mueve y vemos la interpretación gracias a un péndulo. Estos datos y muchas cosas más curiosas son las que vamos a descubrir hoy. Realidad virtual, algunas salas de exposición y mucho que en verdad para todos los que somos fanáticos de la ciencia, la tecnología y los que tal vez no tanto, pero quieren disfrutar de una actividad entre semana, fines de semana, les aseguro, mis amigos, amigas, que es el lugar perfecto. Y dice por ahí la historia que todo esto del péndulo comenzó en el año de 1851 con el descubrimiento de un científico o alguien que le gustaba precisamente analizar este tipo de fenómenos. Así es que, ¿qué les parece si les presento a Victoria Escobedo y que nos vaya a platicar un poquito más cómo es que funciona no solamente el planetario, sino estas instalaciones en este Centro Cultural Manuel Gómez Morín? ¿Cómo estás, Vicky? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias pues por también recibirnos, por darnos la entrevista. Cuéntanos un poquito acerca de este péndulo, porque ya estábamos leyendo, en este recibidor que tienen aquí en el planetario, pues un poco cómo es que funciona, pero para los amigos que quizá no han tenido la oportunidad de venir o que están interesados en conocer un poquito más, veía que además se mueve específicamente, claro, como nos lo enseñan quizá en la escuela desde niveles ya de secundaria, etcétera, según la posición del planeta en la que estés, es como un péndulo puede llegar a moverse. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué onda? Cuéntanos. Okay, muy bien. Este péndulo es el péndulo de Foucault y este nos permite demostrar la rotación de la Tierra. Nosotros aquí en el planetario, cada función lo echamos a andar en una dirección bien precisa, ya sea de este a oeste o de norte a sur. Y después de toda la función, nosotros vemos en qué dirección termina nuestro péndulo.
La posición del péndulo va a cambiar, la dirección del péndulo va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque la Tierra está girando y el péndulo está suspendido, entonces el péndulo no recibe este movimiento de la Tierra, solo es el piso con el resto de la Tierra lo que se está moviendo y nosotros podemos demostrar con este péndulo que la Tierra se está moviendo. Oye, y está asombroso porque además datos como este, pues los aprendemos toda la familia, ¿no? No importa la edad que tengas, si eres muy pequeño, si ya no eres quizá tan pequeño, pero con esta juventud acumulada también podemos ser testigos pues de lo que es un péndulo, o sea, pero literal, no nada más en las películas, en los documentales, sino venir y pues vivirlo tal cual. Me encanta que además aquí tienes precisamente la explicación, el personaje histórico que dice que pesa 280 kilos. Sí, este pesa 280 kilos, es de bronce. El original, el que hizo el científico Foucault, pesaba 26 kilos me parece, era una bala de cañón muy pequeñita. Okay. Pero nosotros hicimos una como recreación de este experimento para poder mostrárselo a todos los queretanos. Oye, eso está increíble porque además nos platicabas que, bueno, también lo que tenemos en el techo, aquí en el centro del planetario, pues uno podría decir, mira qué bonito está el cielo, la acústica está muy interesante, también veo que tienen paneles acústicos por todos lados, pero es una pantalla el techo, ¿verdad? Sí, es una pantalla de 27 metros más o menos de diámetro. Okay. Es muy grande y además está en un techo con presión negativa, entonces es decir, como que la está succionando para que no se nos caiga encima. Ok, ¿cómo funciona eso? A ver. La presión negativa es pues nada más prácticamente en términos terrenales, succión. O sea, como entonces, si yo succionara un popote. Ajá, hay estos tubos que están de ese lado, hacen la succión para que la pantalla se quede ahí pegada al techo. Oye, wow, eso sí no lo vi venir y está padrísimo porque nos muestra precisamente lo importante que es y todo perfectamente pensado para esta experiencia, ¿no? Sí, todo está pensado para ustedes. En la pantalla proyectamos proyecciones en distintos niveles de calidad. Tenemos en 4K y en 8K. Entonces, pues, si nos quieren visitar, todas las funciones tienen proyección. Las funciones son de martes a domingo a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde. Y pues bueno, amigos, ahora que ya lo sabemos, ya sabemos los horarios, esto es la magia de un péndulo. Pero no nada más escuchen lo que les decimos. Vengan, disfrútenlo y vívanlo en familia. Colores y sabores, y miren que tenemos muchísimo en este hermosísimo país. Cristian Castillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amelia? Muy Conde, bien, buenos ¿y días. tú? Buenos días. Con la buena vibra y toda la cosa. No, bueno, Qué esa bonito, experiencia, ¿no? Luego les vamos a platicar de Es esa que el experiencia. miércoles estaremos platicando de nuestra experiencia en las motos, Sí. que nos fuimos con los centauros, ya ves que andan de aniversario. 10 años. Pero hoy les platico que me fui nada más y nada menos que a Punto México, allá en la Ciudad de México, en Polanco, donde está la Secretaría de Turismo Federal. Querétaro está ahí y por supuesto acudimos a ver a todos los expositores. Veamos esto. Amigas y amigos, en Ciudad de México, justamente Querétaro se encuentra en un lugar llamado la Secretaría de Turismo Federal, en algo llamado Punto México, donde Querétaro es sede. ¿Quieres saber de qué se trata? Veamos esto. Bueno, es un lugar muy bonito. Primero estamos en Polanco, un lugar donde se está exponiendo tanto gastronomía como artesanía, como todas las cuestiones turísticas que tiene Querétaro. Y la verdad que está muy padre porque hay diferentes activaciones, también se están haciendo diferentes ruedas de prensa y sobre todo hay muchos productores de productos de nuestro estado. Que no puede faltar definitivamente venir a probar los vinos. Los vinos queretanos están siendo cada vez más una de las mejores expresiones que hay para conocer los lugares y los suelos que tenemos. Y los viñedos de Querétaro son fabulosos. Bueno, pues obviamente todo lo que es el trabajo de madera. Porque pues al final no solamente es algo útil como para picar y presentar alimentos, sino también adorna mucho. Cada uno tenemos nuestra propia alma y la realidad es que estamos rodeados de pueblos mágicos como es Bernal, como es Tequisquiapan. Puedes visitar 3 o 4 viñedos el mismo día y al otro día poder ir a recorrer alguno de estos grandes pueblos mágicos. Hay grandes hoteles, gran gastronomía, así que no pueden faltar a esta época de vendimias ahorita que ya va a empezar y que por lo menos la de Viñedos del Sueño es el 25 de julio.
Nosotros, bueno, nuestra vendimia va a ser del 3 al 5 de julio. Es viernes, sábado y domingo. Es una vendimia que no dejamos la parte tradicional, que es el pisado de la uva. Vamos a contar con talleres de catas, talleres de degustación de quesos regionales con los vinos. Y por supuesto, bueno, vamos a terminar con 3 conciertos muy importantes que creo que a muchos les va a gustar. Como es el día viernes, vamos a tener a Emanuel. El 4 de julio vamos a tener a Inspector. Y el día domingo tenemos a Majo Aguilar. Así es, Cristian. Nosotros, bueno, somos pioneros del vino en Querétaro. Somos una de las primeras vinícolas en establecerse en el estado de Querétaro, en el municipio de Ezequiel Montes. Nosotros hemos estado, bueno, con el enoturismo presente con diferentes actividades para acercar más al público. Tenemos también las primeras vendimias en el estado de Querétaro, pero también importante pues el consumo. El consumo para nosotros es muy importante, el consumo responsable. Tenemos campañas de Te queremos de vuelta en el viñedo. Creemos que el vino es una parte muy cultural que debe tomarse responsablemente y es una filosofía que Sala Vive va a continuar haciendo. Mi trabajo, mis diseños, mis collares, mi joyería, que es distinta. Tengo 23 años diseñándola y así que es súper bonita. Claro, las vendimias son para todos, las vendimias son para todo el mundo y qué mejor que ahorita que viene el Mundial, aprovechen que van a venir a México y dense una escapada a Querétaro, no pueden faltar, es la temporada de vendimias, desde el 6 de junio hasta el 18 de octubre van a poder encontrar cosecha de uvas, pisado de uvas, artistas, música en vivo, espectáculos ecuestres, artesanía local, gastronomía que no se la pueden perder, la verdad que se la van a pasar increíble. Pues yo creo que no nos tenemos que perder la parte ahorita que viene de las vendimias, disfrutarlas con toda esta cuestión también del mundial que se está dando y bueno, darse un recorrido gastronómico por el estado, por las diferentes opciones que hay y probar las diferentes, aparte de eso, pues todas las cuestiones de nuestros pueblos mágicos, todos los lugares que tenemos tan hermosos en nuestro bello estado. Pues nosotros continuaremos nuestro recorrido aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Soy Cristian Castillo, cuídese mucho, recuerde, cuando venga aquí a Polanco, visite Querétaro en Punto México. Adiós. De verdad, un recorrido padre. Hay días en los que llevan gastronomía, que llevemos a Israel Soriano ahí justamente con su equipo. Que qué bien cocina Israel Soriano, sí. Hay que decirlo. Por algo es de los consentidos. Sí, es de los consentidos. Sí, me da mucho gusto. La secretaria Adriana Vega se lo lleva a varios. A muchos. Sí, qué bueno. Sí. Pues es que mira, yo creo que si haces bien las cosas, pues sí mereces reconocimiento, trabajo, una estrellita. Y la verdad es que cocina muy bien. Yo todo lo que he probado hay que conseguirle una estrella Michelin. Pues si no, por lo menos de esas que nos ponían en la frente cuando los que se portaban bien. Comuníquenme con los de Michelin. Oigan, bueno, momento de conocer de etiquetas de vino queretano. Le toca el turno a ACR Vinos, que estuvimos con ellos justo el fin de semana y esta es la información. Hola, yo soy Aranza Ortiz de CR Vinos MX y les presento nuestro vino Recuento Merlot. Este vino pertenece a nuestra línea intermedia de vinos queretanos. Es uva 100% queretana, Merlot 100%, un vino muy equilibrado, muy complejo debido a que tuvo 9 meses de paso por roble francés y bueno, este paso por roble lo hace mucho más complejo en aromas, aparte de la frutalidad que te va a dar este Merlot que ya conocemos como las cerezas, las ciruelas. La combinación con el roble que tuvo le va a aportar estas notas a frutos secos, ahumados, tostados, lo cual lo hace más versátil para maridar con platillos un poquito más elaborados como un pork belly, como un mole, por ejemplo. Y bueno, los invitamos a que lo prueben en nuestro viñedo en el Tejocote Tequisquiapan. Y bueno, por otra parte, aprovechando que estamos hablando de vinos, este próximo domingo, 4:30 de la tarde,
El Dragonauta, nuestro invitado justamente en Los Catadores en México. Estuvimos aquí en Patio Santiago, una comida espectacular y por supuesto ahí tiene usted las imágenes. Nos divertimos, comimos, bebimos muy a gusto y por supuesto conocimos de vinos queretanos. De verdad, este chico, el Dragonauta, que ha hecho una gran carrera en el mundo gastronómico. Y en redes también, ¿no? Haciendo las recomendaciones justamente gastronómicas que hay aquí. Ya nada más es de Yo Querétaro. envidio ese trabajo. En el centro del país. Sí, claro. Entonces, la verdad es que padrísimo. Domingo 4:30 de la tarde. Por supuesto, la cita la tenemos aquí a través de Radio y Televisión Querétaro en un capítulo más de Los Catadores México. Siempre copiado, jamás igualado, ¿eh? Oye, me gustó Patio Santiago. Sí, está padre. Estuvimos ahí. Está muy padre, está a padre, gusto. tienen un barecito muy a gusto, la comida rica. Y el día que grabamos el programa estaba el solazo y lo que quieras, pero Ajá. se nos quitó el calor. Pues se les olvidó más bien. Sí, se nos olvidó. El calor no se quita. No, se olvida. Se olvida. Tiene razón, el calor no se quita, se olvida. Con un buen vino se olvida el calor. Sí, por supuesto. Pero está bueno, rico, el patio sí. está bonito. Patio Santiago, ahí estuvimos con Dragonauta, así que no se lo pierda, domingo 4:30 de la tarde, Radio y Televisión Querétaro. Hasta aquí la información del día de hoy. Pues fíjate que no, tenemos No, muchas tenemos cosas más. Me Tenemos, invitan aquí a quedarme. tenemos Muy bien. muchas Qué cosas bonito. más. Por lo pronto, ¿ya te mochaste? No, sí, ya. Oye. Ya, hasta también grabé mi promo. Ay, lo vimos, muy bonito. Sí, promo. aquí, porque tenemos una ¿cómo se llama? Alcancía aquí en gol la entrada. contra el cáncer por si quieren. infantil. Ahí está. Aquí tenemos alcancías, por supuesto, pero también hay mucha gente que tiene su alcancía, está boteando para que, sí es de Adebis, sí es cierto, sí ayuda a MANC a problemas de cáncer en los niños. Miren, ya el cáncer, ya de por sí la palabrita ya duele. Ya duele, ¿no? claro. Pero cuando es en niños, uy, y aquí qué tal que hemos tenido pues, a varios chiquitos. Y hay que decir que en este caso AMANC ha trabajado muchísimo porque estas historias tengan una historia de vida que contar, ¿sabes? Entonces hay que apoyar, hay que donar. Amigos, si usted tiene el número de cuenta, no lo dude, hay que hacer una transferencia que no sea el pretexto. Es que tengo que ir al banco. No se preocupe. Hay unas cosas llamadas aplicaciones de banco que puedes hacer transferencias. Sí, claro. De hecho, metiéndote en la página de amanquerétaro.org ahí está. o algo así, cómo. ahí ya viene el formato para que tú nada más pongas tus datos y hagas la donación de lo que tú quieras. Sí, para que no ponga el pretexto, es que no sé. No. Y además los invitamos el 6 de junio, que va a ser el evento del Radiotón, donde va a haber concierto, donde va a haber un buen de actividades. Aquí era en Plaza Constitución. En Plaza aquí en Constitución. Muchísimo talento queretano que se está sumando, ¿eh? Sí, y van a venir un montón de personas para dar shows de niños, ¿no? Puedes traer a tus hijos va a estar padre. Arriba del estacionamiento subterráneo, ya saben dónde es. Tenemos ya varios años participando. Bueno, yo hace mucho. Yo este es mi segundo año que participo. Es tu segundo, va a ser el segundo. Sí. No, yo creo que ya 3 o 4, pero sí es. ¿Sabes qué? Cuando te dicen, ya viene el Radiotón, dices, ay, hay que trabajar en sábado, qué padre. La verdad, o sea, no así, pero cuando estás ahí, se te llena el corazón de una satisfacción. Ves a los chiquitos con los efectos de las radioterapias, algunos de ellos, no para causar lástima, ojo, sino simplemente para decir, esto es lo que yo estoy viviendo. Es un ejercicio de conciencia, Ame. Y además dices, tengo hijos y están sanos, lo menos que puedo hacer es, ay, te caigo con una, no echen moneditas, aunque tiene forma para moneditas, échenle un billetito, hombre, aunque sea de 50 pesos. La verdad es que entre todos podemos ayudar y ellos pues gastan mucho, cuesta mucho un tratamiento de cáncer. Fomentar la cultura, sobre todo con los niños, a que de forma consciente donemos a este tipo de eventos. Ves a niños donar. Porque los niños es alguien que suman mucho, que jalan a los papás muchas veces a donar. Entonces, fomentemos con ellos, que sea parte de la cultura, porque hay que ser empáticos. Y hay niños que tienen sus ahorros y miren, yo les sugiero a los papás de estos niños, si quieren a Manco, si quieren a donde quieran, pero que los enseñen a ser dadivosos. Una gente que comparte su dinero o sus ahorros o lo que quieras, yo creo que es mucho más feliz que la gente que, ay, no, esto es mío, esto es de mi propia. Y además ahora que hay tantos hijos únicos, no tienen con quién compartir, no tienen con quién pelear. Enséñenle a sus hijos vamos a dar, ¿cuánto tienes ahorrado? Pues que tengo ahorrado 200 pesos, da 20 pesos, no te va a doler.
te va a gustar. Hay que decirle al nieto de Maribel Guardia, ya ves que 400 millones de pesos que se andan peleando la familia. Pues que traigan uno nativo, ¿no? Con un Entonces, milloncito. pues sí, ya. Que aparte esa es la meta, 1.400.000 creo que tienen que contar este año. Porque eso cuestan los tratamientos. Sí, o sea, de verdad es que es un son muy tratamiento caros. caro, la medicina es cara. Carísimo. Y la verdad es que ellos están haciendo mucho, aportan demasiado. Muchas veces dicen, no, que los apoya el gobierno. A ver, el gobierno apoya, aporta también, pero, es muy no caro alcanza. todo. Sí, De no verdad. alcanza. Castillo comunica, Sí. por lo pronto. Sí, no me la borran. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos cambios llevas? No, pues ya 13. ¿Por qué te los roban? Yo no entiendo. Pues no te sé, hacen ya unas... ves, la Te gente se tienen encaja. envidia, amigo. Te tienen. Exacto, gente envidiosa. @Castillo Comunica, ahí lo encontramos por lo pronto. Ya luego les aviso, esperemos que este sí dure. Esperemos que este se Gracias. aguante. Ana Descalza, que tengas lindísima semana. Tú también, Ame, y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mañana otra vez nos vemos aquí a las 8:30 de la mañana. Pero mientras los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ame está como En Confianza con Amelia y yo estoy como Ana Descalza. Los esperamos también por ese medio. El otro día, ayer, antier, una señora me decía, es que te perdí. Pues sí, yo aquí estoy, pero claro, no sabía que estábamos aquí, entonces ahora ya lo saben muchas personas y que nos sigan en las redes de veras. No, eso sí me queda claro. La audiencia nos favorece. Pero hay otras personas que dicen, es que no sé dónde. Bueno, pues aquí, Canal 10 de Televisión Abierta, 100.3 de FM o en nuestras redes. Ahí estamos, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Muy bien, ahí está, muchas gracias. Gracias al equipo, gracias a ustedes, queridos amigos que nos han seguido en tantos años. Y yo les suplico que mañana, si no tienen nada mejor que hacer, miren, véanos, nos la pasamos bien, nos divertimos y aprendemos muchísimo. La cita, mañana 8:30 de la mañana para seguir platicando. Muy, pero muy en confianza. Que la pasen bien. Que lo aprendido hoy te acompañe en tu día a día. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Estuviste en Confianza con Amelia.